Mis padres ignoraron mi graduación llamándola una ceremonia de fracasados, pero cuando una corporación de $10B me reclutó directamente con un salario de más de $5M, todo cambió. Mamá llamó, necesitamos hablar. Reunión familiar mañana. Me presenté con una sorpresa. El reloj de pie en el comedor de mis padres siempre había sido demasiado ruidoso. Esa noche, era el único sonido, haciendo tic-tac contra el silencio como un puño en una puerta cerrada. Me senté en la cabecera de la mesa, lo cual fue lo primero incorrecto porque ese asiento le pertenecía a mi madre. Ella se sentó a mi izquierda, su mandíbula moviéndose sin masticar nada, su estofado enfriándose entre nosotras. Las manos de mi padre estaban planas sobre la mesa, presionadas con fuerza, de la forma en que presionas algo que temes que se mueva. El rímel de mi hermana Tatum había dibujado 2 ríos oscuros debajo de sus ojos, y ella no se los había limpiado. La borla de mi birrete de graduación rozaba mi mejilla cada vez que giraba la cabeza. Sobre la mesa frente a mí, un cuaderno de composición verde abierto en una página cubierta de ecuaciones y una pila de documentos legales con el logo de un bufete de abogados del que ninguno de ellos había oído hablar jamás. 6 semanas antes, yo no era la hija de nadie. No en ninguna forma que contara. Había dejado de serlo mucho tiempo atrás, cuando la distancia entre la casa de mis padres en Charlotte y mi apartamento en Seattle se convirtió en algo más que geografía. Se convirtió en política. Mi nombre es Joe Hardwick y me gradué de la universidad 4 años antes de esa cena. Nadie asistió. La mañana que se cerró el acuerdo de licencia, Seattle estaba haciendo lo que hace Seattle, que es llover de lado contra ventanas que nunca se secan por completo. Tenía 3 monitores encendidos, cada uno mostrando una capa diferente del algoritmo de compresión que había pasado 4 años refinando. Mi apartamento era el tipo de lugar en el que vive una persona cuando pasa la mayor parte de su tiempo dentro de su propia cabeza. Un sofá, una taza, un escritorio de pie y un estante donde las cosas iban para ser ignoradas. En ese estante, escondido entre un manual de enrutador y una caja de discos duros de respaldo, había una caja de envío que nunca había abierto. Dentro de ella había un birrete de graduación. Mi teléfono vibró. Craig Ellison, vicepresidente de infraestructura en GlobalTech. Contesté al segundo timbre. Joe, está hecho. El departamento legal firmó esta mañana. 5 millones al mes, licencia exclusiva, mínimo de 3 años con opciones de renovación. Construiste algo que nadie más pudo construir. Felicidades. Yo dije, gracias. Dejé el teléfono sobre el escritorio. La lluvia seguía golpeando la ventana. $60 millones al año. Más de lo que valía la casa de mis padres. 60 veces más. 14.88 millones ya estaban en una cuenta de corretaje por el pago anticipado y el programa piloto. Mi madre me dijo una vez que yo no llegaría a ser nada más que una secretaria. El estado de cuenta de corretaje no estaba de acuerdo. Yo no tenía a nadie a quien llamar. Esa última parte no era del todo cierta. Llamé a Rheena. Rheena Katz había sido mi compañera de cuarto en la universidad en una época en la que yo apenas podía leer un párrafo sin que las letras se reorganizaran en la página. Ella leía mis libros de texto en voz alta mientras yo programaba, su voz resonando por nuestra habitación a la medianoche, traduciendo palabras que mi cerebro seguía mezclando en secuencias que mis oídos podían retener. A cambio, yo la había ayudado a sobrevivir a la clase de estadística. Ahora ella era una abogada de empresas emergentes, astuta y cuidadosa, y lo más cercano que tenía a una familia que no compartiera mi apellido. 5 millones al mes, dijo ella, y pude escuchar su silla rechinar mientras se recostaba. Joe, ¿entiendes lo que esto significa? Significa que mi protocolo de compresión de infraestructura va a manejar el enrutamiento de datos para el 23% del tráfico de Internet de América del Norte. Significa que eres rica. Di la otra cosa. Soy rica. Ahora díselo a tus padres. El apartamento se quedó en silencio excepto por la lluvia. Tomé mi café. Estaba frío. Había estado frío durante 2 horas. No entenderán lo que significa, dije. ¿O tienes miedo de que siga sin importarles? Rheena tenía el talento de encontrar la oración de carga en cualquier conversación y decirla en voz alta antes de que nadie estuviera listo para el peso. Cambié de tema.
Ella me lo permitió. Esa era la otra cosa en la que Rehena era buena. Saber cuándo presionar y cuándo dar un paso atrás y dejar que el silencio hiciera su trabajo. No había hablado con mis padres en 8 meses. El último contacto fue un mensaje de texto de mi madre en enero. Tatum consiguió la asociación en Deloitte. Pensé que querría saberlo. Lo había mirado fijamente durante 30 segundos, escribí y borré 3 respuestas y luego guardé mi teléfono en un cajón. Para septiembre, el cajón se había convertido en una metáfora que estaba demasiado cansada para desempacar. Para entender la cena, necesitas entender la graduación. 4 años antes del acuerdo de licencia, conduje 3 horas hacia el sur desde mi apartamento hasta el campus de la Universidad Estatal donde acababa de terminar un título en Ciencias de la Computación. Me había tomado 6 años obtenerlo porque había trabajado a tiempo completo todo el tiempo, escribiendo código para una empresa de logística durante el día y tomando clases nocturnas que terminaban a las 10 de la noche. Conduciendo a casa en la oscuridad con los ojos ardiendo por la fatiga de la pantalla, y mi mente aún analizando las notas de las conferencias que había grabado porque leerlas me habría tomado 3 veces más tiempo. 6 años para un título de 4 años. Yo tenía 24 años y estaba orgullosa de mí misma de una manera para la que no tenía vocabulario, lo cual era apropiado dado que el vocabulario siempre había sido la parte del lenguaje que trabajaba en mi contra. Guardé 2 asientos, fila 14, lado izquierdo, cerca del pasillo, para que mi padre no tuviera que pasar apretado junto a nadie con su rodilla mala. Le había dicho la fecha a mi madre 3 veces. Le había enviado los detalles por mensaje de texto. Había enviado por correo electrónico el mapa de estacionamiento con la entrada accesible para discapacitados resaltada en amarillo porque mi padre nunca pediría adaptaciones pero apreciaría no tener que caminar por un lote de grava. La ceremonia comenzó a las 10. A las 10:15, los asientos seguían vacíos. A las 10:30, una mujer que no conocía se sentó en uno de ellos y me sonrió a modo de disculpa. Le devolví la sonrisa. Me senté durante el resto de la ceremonia con las manos cruzadas en el regazo y mi teléfono en silencio porque no quería ver la pantalla. Cuando llamaron mi nombre, caminé por el escenario con la misma expresión que había llevado desde que tenía 8 años. Agradable, contenida, un rostro diseñado para no revelar nada. Los aplausos fueron educados, genéricos, el sonido de extraños aplaudiendo a alguien que olvidarían en el siguiente nombre. Después, me quedé en el estacionamiento bajo el calor, con la toga húmeda de sudor y el birrete todavía en la cabeza, y llamé a mi madre. Contestó al cuarto timbre. Pude escuchar cubiertos en el fondo, voces. Tatum riéndose de algo que sonaba como si viniera de un mundo que funcionaba con un reloj completamente diferente. Estamos en el almuerzo de aniversario de Tatum, dijo mi madre. Ya sabes cómo es. Me gradué hoy, mamá. Una pausa. El sonido de los cubiertos se hizo más bajo, como si hubiera caminado hacia otra habitación. Cuando volvió a hablar, su voz tenía la modulación cuidadosa que usaba cuando explicaba algo que consideraba obvio. Cariño, es un título de una universidad estatal. Tatum tiene su maestría en Administración de Empresas de Duke. No hagamos que sea un problema más grande de lo que es. Me senté en mi auto durante 45 minutos después de esa llamada. El campus se vació a mi alrededor. Familias con globos pasaron caminando, riendo, tomándose fotos frente a la fuente. Una niña con un vestido blanco corrió hacia su padre y él la levantó del suelo. El birrete volvió a su caja. La caja fue al estante cuando llegué a casa. Nunca se volvió a mover. No durante 4 años, hasta la noche en que la abrí en una habitación de hotel en Charlotte y el cartón crujió como algo que se despierta. La llamada telefónica que cambió la secuencia de eventos llegó un martes de septiembre. Un periodista de tecnología de una publicación de nivel medio escribió un artículo sobre el nuevo acuerdo de licencia de GlobalTech. El acuerdo en sí era noticia. Lo que lo hacía inusual era que el licenciatario era un individuo singular, no una empresa o un laboratorio universitario. El periodista encontró mi nombre, mi foto de un panel de conferencia de hace 2 años donde estaba parada detrás de un podio con las manos en los bolsillos porque todavía no sabía qué hacer con ellas durante las presentaciones. El artículo incluía el valor del contrato.
Se volvió moderadamente viral en los círculos tecnológicos, lo que significó que se filtró a LinkedIn, lo que significó que se filtró a las noticias generales, lo que significó que para el miércoles por la tarde, mi madre lo había visto. Mi teléfono sonó a las 6:47 de la tarde, un código de área de Charlotte que no había visto en 8 meses. ¿Joe? La voz de mi madre era cálida, no su temperatura habitual, que oscilaba entre tibia y clínica, dependiendo de si necesitaba algo o estaba entregando un veredicto. Esta era la voz que había usado cuando yo tenía 12 años y ella quería que bajara a saludar a su club de lectura. Cariño, cálida de actuación. Necesitamos hablar. Reunión familiar mañana en la casa. ¿Puedes venir? Vivo en Seattle, mamá. El jueves entonces. El viernes a más tardar. Esto es importante, Joe. Es familia. Ella dijo la palabra familia de la misma manera que algunas personas dicen por favor, como si fuera una llave que pudiera abrir cualquier cerradura. En mi experiencia, las cerraduras que abría solían conducir a habitaciones donde se esperaba que yo pagara por algo. Lo pensaré, dije. No lo pienses mucho. Tatum viene. Nos vamos a reunir todos. Como en los viejos tiempos. Viejos tiempos. Cuando los viejos tiempos significaban que yo cocinaba en la cocina mientras Tatum abría regalos en la sala de estar. Cuando los viejos tiempos significaban navidades donde mis regalos eran prácticos y los de Tatum eran aspiracionales. Cuando los viejos tiempos significaban que la pared de fotos crecía más alta con los logros de Tatum y mi sección de la pared permanecía en blanco, un parche de pintura beige que combinaba perfectamente con el resto de la casa de modo que nadie adivinaría jamás que faltaba algo. Reservé un vuelo esa noche, pero no sin antes llamar a Reena. ¿Cuándo fue la última vez que tu madre te llamó sin querer algo?, preguntó Reena. Revisé mi historial de llamadas, yendo mes a mes a través del vacío. La respuesta fue nunca. Cada llamada en la última década tenía una solicitud incrustada en ella, como un anzuelo dentro del cebo. Ven al cumpleaños de Tatum, trae un plato para Pascua, ¿podrías enviar dinero para la reparación de la caldera porque el esposo de Tatum estaba sin trabajo? Nunca solo hablar, nunca una llamada de martes por la noche que comenzara con ¿cómo estás?, y lo dijera en serio. Ella vio el artículo, dije. Por supuesto que lo hizo. Quiero ir. Reena se quedó en silencio durante 3 segundos. Entonces pero ve como la persona que construyó ese algoritmo, no como la chica que se sentó en el estacionamiento. Después de colgar, caminé hacia el estante y recogí la caja de envío. La cinta era vieja y crujió cuando tiré de ella. Adentro, el birrete era azul oscuro, un poco polvoriento. La borla aún estaba impecable por no haber sido tocada nunca. Lo puse en el mostrador de la cocina y lo miré durante mucho tiempo. La forma en que miras algo que has estado cargando sin sostener un objeto que no pesa nada en tus manos pero que ha sido pesado en tu pecho durante 4 años. A la mañana siguiente yo estaba en la oficina de Reena y ella ya estaba en modo abogado. Tenía una libreta legal amarilla cubierta de preguntas y un bolígrafo que no dejaba de hacer clic contra sus dientes. Hablemos de tu exposición. ¿Quién tiene conocimiento de tu situación financiera? Tú, mi contador, Craig en GlobalTech. Ahora aparentemente el Internet. Tus padres no tienen ningún derecho legal sobre tus ingresos. Tienes 28 años, eres soltera. No tienes dependientes. Tus activos están a tu nombre únicamente. Tu empresa es una sociedad de responsabilidad limitada de un solo miembro. Pero quiero tener cuidado. Ella sacó una plantilla de su cajón. Acuerdo de confidencialidad estándar. Si quieren estar involucrados en tu vida financiera en cualquier capacidad, firman esto primero. Te protege de acuerdos verbales, promesas implícitas y cualquiera que luego afirme que una conversación de cena constituyó un contrato. Ella deslizó el documento sobre su escritorio. Lo puse en mi bolso sin leerlo. Me pareció exagerado en ese momento, como llevar un paraguas a un desierto. Una cosa más, dijo Reena, y su voz cambió al registro más bajo que reservaba para los hallazgos ante los que esperaba que yo reaccionara. La firma de consultoría de tu hermana. Consultoría Estratégica Arwit. Revisé los registros públicos esta mañana y no hay ingresos en 9 meses.
2 empleados renunciaron y hay una partida de $340.000 en los registros del fideicomiso de tu familia que corresponde a una serie de transferencias trimestrales. Ella giró su computadora portátil hacia mí. Tus padres han estado financiando el negocio de Tatum durante 2 años. $340.000 del fideicomiso de la familia Arwick. $340.000. La mala racha de Tatum había costado más que toda mi educación universitaria, incluidos los 2 años adicionales de escuela nocturna. Los préstamos estudiantiles que había pagado escribiendo código a las 4 de la mañana y cada comida que había omitido porque los libros de texto costaban más que los comestibles. Guardé ese número en mi bolsillo de la misma manera que archivaba la mayoría de los datos, silenciosamente, limpiamente, para recuperarlos cuando las condiciones lo requirieran. Mientras empacaba para el vuelo a Charlotte, encontré el cuaderno de composición verde en una caja de cosas viejas que había tenido la intención de tirar durante 3 mudanzas de apartamento y 2 zonas horarias. La cubierta estaba suave por los años de manipulación. El lomo de alambre estaba doblado en un ángulo que sugería devoción o daño, dependiendo de tu interpretación. Adentro, ecuaciones, diagramas de flujo dibujados a lápiz, y en la primera página con una letra que no era mía, una dedicatoria. La letra de mi padre, pequeña y rápida. Para Joe, que ve las cosas de manera diferente. Él me había regalado ese cuaderno cuando yo tenía 12 años. Para entonces, mis padres habían decidido que yo era la lenta. La evidencia era consistente y condenatoria para sus estándares. No podía leer en voz alta sin tropezar, no podía deletrear palabras básicas de manera consistente, no podía seguir el ritmo de Tatum, que había estado leyendo libros de capítulos a los 6 años y escribiendo ensayos a los 8. Nadie usó la palabra dislexia hasta que un asesor universitario sugirió hacerme pruebas cuando yo tenía 20 años. Para entonces, mi madre ya había escrito la narrativa familiar oficial. Tatum era la inteligente. Joe era la otra. La narrativa era limpia, eficiente y completamente incorrecta. Pero corregirla habría requerido el tipo de atención que mis padres reservaban exclusivamente para su primogénita. Pero mi padre, los sábados por la mañana, me llevaba a un restaurante en la calle Brendy y encendía su vieja computadora portátil en una mesa cerca de la ventana donde la luz era mejor. Me enseñó Basic, luego Python, luego los fundamentos de las estructuras de datos. Nunca explicó por qué. Nunca lo enmarcó como compensación o terapia o recuperación. Simplemente aparecía todos los sábados con la computadora portátil y 2 órdenes de huevos revueltos y una paciencia que nunca mostraba en ningún otro momento durante la semana. El cuaderno era para escribir las ideas que no podía decir en voz alta. Las que se movían demasiado rápido para que mi boca las atrapara. Cada línea de mi algoritmo de compresión comenzó en ese cuaderno. Todos. Rehena estaba en una videollamada cuando lo sostuve. ¿Qué es eso?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Se lo conté. ¿Hay una sola foto tuya en esa casa?, preguntó. Dejé el cuaderno con cuidado. La forma en que dejas algo que podría romperse si golpeara la superficie equivocada. No. La expresión de Rehena cambió solo por un segundo, un endurecimiento alrededor de sus ojos que aparecía cada vez que nuestras conversaciones rozaban lo que ella cargaba. Su familia no le había hablado en 6 años, no desde que eligió la escuela de leyes en lugar de administrar el restaurante familiar en Paterson, Nueva Jersey. Su madre todavía preparaba salsa los domingos. Rehena todavía olía tomates en sus sueños a veces. Al menos Vas dijo. Yo no pude. Charlotte en octubre olía igual que siempre. Las magnolias habían pasado su apogeo, asfalto cálido, la leve dulzura de las toallitas para la secadora de alguien a través de una puerta mosquitera. El aire era lo suficientemente espeso como para masticarlo. Alquilé un auto en el aeropuerto y pasé por la casa de mis padres sin detenerme. A través de la ventana principal, visible incluso desde la calle, estaba la pared de fotos. Podría haberla dibujado de memoria. El diploma de duque de Tatum centrado a la altura de los ojos. Su retrato de bodas debajo de él y a la derecha presentando a un esposo con bata de cirujano y una sonrisa tan blanca que parecía iluminada por detrás. Su medalla de maratón en una vitrina profunda. Una foto familiar de alguna Navidad en la que todos llevaban suéteres a juego, incluyéndome a mí, aunque yo estaba en el borde del encuadre, medio recortada por el borde.
Mi rostro parcialmente oscurecido por el marco de una puerta que el fotógrafo no se había molestado en ajustar. Nada más mío. Ni un boletín de calificaciones, ni una foto de graduación, ni siquiera una mención. La pared contaba la historia que mi madre había elegido contar, y yo no era un personaje en ella. Conduje hasta la cuadra donde solía estar el restaurante en Brendy. Ahora era un salón de manicura, la fachada del edificio reorganizada en algo irreconocible. La ventana donde mi padre y yo solíamos sentarnos, reemplazada por un letrero de neón que anunciaba manicuras en gel. La cabina había estado en la esquina bajo un reloj que iba 7 minutos adelantado. Mi padre llegaba primero, instalaba la computadora portátil y tenía mis huevos revueltos esperando para cuando yo me deslizaba en el asiento frente a él. Nunca llevaba trabajo. Nunca revisaba su teléfono. Durante 3 horas cada sábado, tenía su completa atención, lo cual era un recurso tan raro en ese hogar que yo había catalogado cada instancia de él de la forma en que un científico documenta una especie en peligro de extinción. La cafetería al otro lado de la calle tenía mesas al aire libre y un wifi razonable. Me senté bajo un toldo y abrí mi computadora portátil, buscando los registros públicos de Consultoría Estratégica Arwit, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Los números confirmaron lo que Reena había encontrado con detalles adicionales que hicieron que la imagen fuera más nítida y fea. 12 transferencias trimestrales del fideicomiso de la familia Arwick, con un promedio de $28.300 cada una, totalizando $339.600 en 24 meses. El fideicomiso había sido establecido por mi abuelo, Edwin Arwick, un hombre que había dirigido una empresa de impresión durante 40 años y puesto las ganancias en un fideicomiso designado para la educación y el avance de los descendientes de Arwick. Mi educación, mi avance, nunca habían retirado un solo centavo de ese fondo. No cuando trabajaba el turno de noche en una empresa de logística para pagar la matrícula. No cuando comía fideos instantáneos 3 veces al día durante mi 5º año de universidad porque los costos de mis libros de texto excedían mi presupuesto para comestibles. No cuando le pregunté a mi madre una vez si había dinero de la familia que pudiera ayudar con la escuela y ella dijo, ese es el fondo universitario de Tatum, Joe. Tatum es la que tiene el futuro académico. 6 años de escuela nocturna y horas extras y sesiones de programación a las 4 de la mañana. Y el fideicomiso que mi abuelo estableció para ayudar a descendientes como yo había sido desviado para mantener vivo el negocio de Tatum mientras no producía ingresos y perdía empleados. La ironía era estructural. El dinero designado para la educación había financiado una empresa que estaba fracasando porque su fundadora había sido educada más allá de su competencia por un sistema que valoraba las credenciales sobre la capacidad. Tatum tenía la maestría en administración de empresas de Duke. Yo tenía el algoritmo. El fideicomiso había financiado la inversión equivocada. El café que pedí se quedó intacto hasta que estuvo frío. Me quedé mirando los números en mi pantalla y ejecuté las matemáticas de la forma en que ejecutaba todas las matemáticas. Automática y compulsivamente. $339.600 divididos por los $4.200 que yo había ganado por mes durante mis 6 años de escuela nocturna. Eso eran 81 meses de mis ingresos. Casi 7 años de mi trabajo gastados en la mala racha de Tatum. Cerré la computadora portátil y observé el tráfico pasar por Brendy y por un rato, el salón de manicura brillando de color rosa en la luz que se desvanecía donde el restaurante solía brillar de color amarillo. Esa noche en mi habitación de hotel, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas decía papá. ¿Joe? Su voz era baja, de la manera en que se ponía cuando llamaba desde el garaje donde Gretchen no podía escucharlo por encima del sonido de cualquier proyecto en el que fingiera estar trabajando. Vi el artículo. Quería llamarte yo mismo antes de mañana. Está bien. Siempre supe que eras inteligente, Joe. Siempre lo supe. Mi pecho hizo algo complicado. Una opresión que podría haber sido ira o gratitud. Y el hecho de que no pudiera separar las dos era su propio tipo de dato. El tipo que rompe los modelos limpios. Esto era lo que había estado esperando. Esta oración exacta de esta persona exacta. 8 palabras. Y cada una de ellas aterrizó exactamente donde apuntaban. La reunión de mañana continuó, y la calidez en su voz se recalibró levemente, adoptando un tono de propósito que no había estado allí un momento antes.
Tu madre tiene algunas ideas sobre cómo podrías ayudar al negocio de Tatum. Ha estado estresada por eso. Creo que si escuchas el plan, podría unir a la familia. Podría ser bueno para todos. La opresión en mi pecho se liberó, pero no en dirección al alivio. No estaba llamando para reconocerme. Estaba suavizando la pista para que el avión de Gretchen pudiera aterrizar sin turbulencias. La calidez en su voz era genuina, lo cual lo empeoraba porque la calidez genuina desplegada al servicio de la agenda de otra persona es un tipo específico de traición que no tiene un nombre limpio. Estaré allí, dije, y colgué. Me senté en el borde de la cama del hotel y miré mi bolso donde el acuerdo de confidencialidad descansaba en su carpeta. La razón por la que Rehena había insistido en ello ya no era abstracta. Estaba sentada en mi registro de llamadas, vistiendo la voz de mi padre. Le envié un mensaje de texto a Rehena. Wade llamó. Está dirigiendo las operaciones previas para Gretchen. Las reuniones sobre la empresa de Tatum, respondió en 12 segundos. Obviamente. ¿Todavía vas a ir? Sí. Entonces recuerda, no les debes una actuación. Te debes a ti misma la verdad. Todo lo demás es opcional. Dejé el teléfono en la mesa de noche y miré al techo. La habitación del hotel era beige de la manera en que todas las habitaciones de hotel son beige, agresivamente neutral, un espacio diseñado para no pertenecer a nadie. Había pasado la mayor parte de mi vida en espacios como ese. Habitaciones que eran temporales por diseño, apartamentos que nunca decoré porque decorar implicaba permanencia, y la permanencia implicaba creer que merecía quedarme en algún lugar. Mi apartamento en Seattle tenía un escritorio de pie, una taza y un estante lleno de cosas que estaba ignorando. Esta habitación de hotel tenía la misma energía, solo que con mejores sábanas. El cuaderno verde estaba sobre el escritorio. Lo abrí en una página al azar y encontré un diagrama que había dibujado a los 14 años. Un diagrama de flujo rudimentario para clasificar datos por categoría. Las flechas eran desiguales, los cuadros asimétricos, y en el margen había escrito una nota para mí misma en letras mayúsculas: hazlo más rápido. 14 años, sentada en la cabina de un restaurante con huevos revueltos, intentando hacer algo más rápido. El algoritmo de compresión por el que Global Tech estaba pagando $60 millones al año comenzó con ese impulso. Hazlo más rápido, hazlo más pequeño, mantén solo lo que importa, desecha el resto. Toda mi metodología nació de la necesidad de una niña de 12 años de reducir el ruido para que la señal pudiera pasar. La dislexia me había enseñado eso. La paciencia de mi padre me había dado las herramientas. El desprecio de mi madre había proporcionado el combustible. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 7. Tatu. Mamá me contó sobre tu trato. Su voz estaba tensa. La tensión específica de alguien que ha sido entrenado en vulnerabilidad. Estoy feliz por ti, Joe. Realmente lo estoy. Pero necesito preguntarte algo. Me senté en el borde de la cama del hotel y esperé. El aire acondicionado zumbaba su zumbido plano y neutral. El sonido de una máquina a la que no le importa lo que sucede en la habitación que está enfriando. Mi firma está pasando por una mala racha. Mamá y papá han estado ayudando, pero están agotados. $340.000 invertidos y la pista de despegue todavía es corta. Hizo una pausa y pude escuchar su respiración rápida y superficial. La firma respiratoria de una confesión ensayada. Si pudieras invertir, no dar, invertir, cambiaría todo para nosotras. Podrías ser una socia. 40% del capital. ¿40% de qué? Tus registros públicos no muestran ingresos en 9 meses. Silencio. Entonces revisaste mis registros. Son públicos, Tatum. Otro silencio. Más largo esta vez. Y cuando volvió a hablar, el entrenamiento había desaparecido. Y algo más crudo se estaba mostrando. Le debes a esta familia, Joe. Te apoyamos. Te dejamos vivir en el sótano mientras hacías tu cosita de la computadora. Son 2 años de alquiler que nunca pagaste. Mi cosita de la computadora. La frase llegó con la precisión de un texto citado, algo sacado directamente del vocabulario de nuestra madre y colocado en la boca de Tatum como una herramienta prestada.
Tatum estaba leyendo el guión de Gretchen. La pregunta era si se escuchaba a sí misma haciéndolo. ¿Hay algo más?, pregunté. Tengo un plan de negocios listo. Mamá me ayudó a armarlo. Puedo enviarlo por correo electrónico antes de la reunión para que puedas revisar los números. No te molestes, dije, y ella colgó primero, lo que confirmó que la conversación no había ido de acuerdo con el esquema que Gretchen había proporcionado. Llamé a Reena. Contestó antes del segundo timbre, lo que significaba que había estado esperando la llamada o no había soltado su teléfono desde anoche. Ambas cosas eran plausibles. La reunión es una extorsión, dije. Lo sé. Encontré algo más esta mañana. Su voz transmitía una monotonía profesional, el registro controlado que usaba cuando entregaba hallazgos que esperaba que golpearan con fuerza. El Facebook de tu madre. Publicó el artículo sobre tu trato ayer. La leyenda dice, tan orgullosa de mi brillante hija. La manzana no cae lejos del árbol. 47 me gusta. Tu tía Carol comentó, debes estar muy orgullosa, Gretchen. Tu madre respondió, siempre supimos que haría grandes cosas. Siempre supimos que haría grandes cosas. De una mujer que había llamado mi graduación una pérdida de tiempo. De una mujer que no había marcado mi número en 8 meses. De una mujer que había financiado la empresa en quiebra de Tatum por una suma de $340.000 de un fideicomiso que llevaba el nombre de mi abuelo mientras yo trabajaba turnos dobles para pagar la matrícula que ella nunca se ofreció a cubrir. No dije nada por un rato. Reena se quedó en la línea. Caminé hacia el baño y me senté en el suelo. Las baldosas estaban frías a través de mis jeans. 17 baldosas blancas, 3 agrietadas, una con un desconchón en forma de coma. Las conté porque contar era lo que hacía cuando el mundo dejaba de tener sentido. Cuando las entradas de datos eran tan contradictorias que ningún algoritmo podía reconciliarlas en un modelo coherente. Mis manos temblaban, y el temblor no tenía nada que ver con la temperatura. Era estructural, como si el marco sobre el que había construido toda mi competencia estuviera vibrando a una frecuencia para la que no estaba diseñado. El birrete de graduación estaba en el mostrador del baño donde lo había dejado esa mañana, la borla colgando sobre el borde, perfectamente quieta. Levanté la mano y me lo puse en el regazo, sosteniéndolo contra mi pecho con ambas manos. El cartón cálido por el mostrador y la tela áspera contra mis palmas. Mi respiración se volvió superficial, luego rápida, demasiado rápida para la cantidad de oxígeno que contenía la habitación. 2 asientos vacíos en la fila 14, lado izquierdo cerca del pasillo. El sonido de los cubiertos a través del altavoz de un teléfono mientras Tatum se reía en una habitación en la que yo no estaba. No hagamos que sea un problema más grande de lo que es. Y 47 me gusta en una publicación de Facebook de una mujer que nunca una vez en 28 años había publicado una sola fotografía mía. La unidad de aire acondicionado se encendió. El aire frío se movió sobre mi rostro mojado, encontrando los rastros antes de que me diera cuenta de que algo había caído. Presioné mis palmas contra el suelo de baldosas, sintiendo las líneas de lechada bajo mis yemas de los dedos como las costuras de algo que había sido ensamblado con piezas que casi encajaban, pero no del todo. Me puse de pie, no porque el momento hubiera terminado, sino porque ponerme de pie era lo siguiente en la secuencia, y siempre había sido mejor para ejecutar el siguiente paso que para procesar el actual. Reena todavía estaba en la línea. Estoy aquí, dijo. Nada más. Lo mejor que alguien me había dicho en meses, y eran 2 palabras de una mujer que ni siquiera estaba relacionada conmigo. Voy a ir a la reunión, dije. Sé que lo harás. Esa noche, me acosté en la cama del hotel con el cuaderno verde abierto a mi lado. El techo tenía esa textura que siempre tienen los techos de los hoteles, como si alguien hubiera presionado una esponja contra él 1000 veces y lo llamara diseño. La letra de mi padre en la cubierta interior. Para Joe, que ve las cosas de manera diferente. Tracé las letras con mi dedo índice, la tinta ligeramente en relieve por la presión de su bolígrafo. Lo había escrito rápidamente, sin ceremonia. La forma en que hacía todo lo amable en privado, en los márgenes donde Gretchen no pudiera verlo, ni criticarlo, ni atribuirse el mérito. La verdad de la que había estado huyendo no era complicada. Simplemente era pesada.
Yo no había construido el algoritmo de compresión para resolver un problema técnico, aunque sí resolvía uno con una precisión que hacía que los ingenieros superiores en GlobalTech reconsideraran sus suposiciones sobre el rendimiento de datos. Lo construí para demostrar que no era estúpida. Cada variable era una refutación. Cada función era un párrafo que no podía escribir en el idioma que todos los demás usaban. Toda mi carrera, mi empresa, mi contrato de licencia de $60 millones, todo ello era una respuesta a una oración que dijo mi madre cuando yo tenía 8 años y no pude leer la palabra febrero en voz alta frente a su club de lectura. Tal vez Joe simplemente no está hecha para la escuela. Mi padre no la había corregido. En su lugar, me había dado un cuaderno, un idioma privado para reemplazar el idioma público que seguía traicionándome. Y aquí estaba yo, una década y media después, a punto de entrar a su comedor con documentos legales y registros financieros y un sombrero que nunca había usado, pidiéndoles que reconocieran lo que había construido con el idioma que me dieron por accidente. Me puse de lado, el lomo de alambre del cuaderno presionado contra mi antebrazo. Incluso si dijeran las palabras, incluso si Gretchen me mirara a los ojos y dijera, estábamos equivocados, Joe. Eres brillante. Tú importas. No llenaría el espacio porque el espacio no tenía la forma de su aprobación. Tenía la forma de 10 años de silencio. Una década de asientos vacíos y mensajes de texto sin respuesta y días festivos pasados en un apartamento en Seattle viendo la lluvia hacer patrones en el vidrio mientras los logros de Tatum subían por la pared de fotos y los míos no quedaban registrados. Ninguna sola oración podría comprimir tanta ausencia en algo lo suficientemente pequeño como para cargarlo. Yo era una experta en compresión. Esto iba más allá del algoritmo. Aún iba a ir a la reunión, no por su aprobación, no por venganza. Iba porque la verdad estaba en mi bolso y en mi computadora portátil y en el cuaderno a mi lado, y merecía existir en la misma habitación que las personas que habían fingido que no existía. Les contaría lo que había encontrado sobre el dinero, sobre la publicación de Facebook, sobre la graduación y el sótano y la firma de Tatum y el fondo fiduciario que nunca había financiado el fideicomiso de nadie excepto el de Tatum. Y luego me iría. No con un portazo, con un hecho. Me senté, tomé el birrete de graduación del mostrador del baño y me lo puse en la cabeza. En el espejo del hotel, me veía exactamente como lo que era. Una mujer que se había graduado hacía 4 años, a la que no asistió nadie, y que finalmente estaba lista para usar la evidencia. El viaje desde el hotel hasta la casa de mis padres tomó 22 minutos a través de calles que podría haber navegado con los ojos cerrados. Las magnolias estaban perdiendo sus últimos pétalos, las aceras empolvadas de color marrón. El cuaderno verde estaba en mi bolso en el asiento trasero. El acuerdo de confidencialidad estaba en una carpeta en el asiento del pasajero. El birrete de graduación estaba en mi cabeza, y lo dejé allí cuando salí del auto, subí los 3 escalones delanteros con el segundo escalón agrietado que mi padre había tenido la intención de arreglar durante 8 años, y toqué el timbre de una casa que nunca había sido del todo mía. Gretchen abrió la puerta. Sus ojos fueron al birrete de inmediato y algo se movió rápidamente por su rostro como una sombra sobre el agua. Confusión primero, luego un parpadeo que no pude categorizar. Y luego la sonrisa de anfitriona, la que usaba para vecinos y agentes de bienes raíces y cualquiera que necesitara manipular para que se llevara una impresión particular. ¿Qué es eso en tu cabeza? Mi birrete de graduación de hace 4 años. Nadie estuvo allí para verlo, así que pensé que me lo pondría hoy. Wade apareció en el pasillo detrás de ella. Vio el birrete y dejó de caminar. Su mano izquierda fue al marco de la puerta de la forma en que solía ir al volante los sábados por la mañana, agarrando algo sólido mientras algo complicado pasaba a través de él. Adelante, dijo Gretchen, haciéndose a un lado con un giro practicado que la puso entre mí y la pared de fotos, aunque no lo suficientemente rápido. La vi al pasar. El diploma de duque de Tatum, su retrato de bodas, su medalla de maratón, la foto de Navidad con mi rostro medio recortado en el borde. La pared era una oración que mi madre había estado escribiendo durante 30 años, y yo no estaba en la gramática. La mesa del comedor estaba puesta para 4. Estofado en el centro, porque Gretchen siempre hacía estofado cuando quería que la habitación se sintiera cálida y familiar, de la misma forma que un escenógrafo elige accesorios antes de que suba el telón. Tatum estaba sentada en su lugar habitual,
con las manos entrelazadas alrededor de un vaso de agua y las uñas mordidas hasta el ras. Se veía cansada de una forma que el maquillaje no podía resolver, el tipo de agotamiento que proviene de llevar una versión de ti misma que es demasiado pesada para el marco. Gretchen se sentó y comenzó antes de que Wade hubiera terminado de sacar su silla, lo que me indicó que la agenda era ajustada y el cronograma era de ella. Bueno, ahora estamos todos juntos, y eso es lo que importa. Metió la mano debajo de la mesa y sacó un documento impreso, encuadernado en espiral, con propuesta de inversión de crecimiento estratégico Arwick en la portada, en la misma fuente que usaba el antiguo sitio web de consultoría de Tatum. Lo deslizó sobre la mesa hacia mí con ambas manos, un gesto que simultáneamente era una oferta y una instrucción. La firma de Tatum necesita una inversión de $120.000 para estabilizarse y reestructurarse. Es un asunto de familia, Joe. La familia ayuda a la familia. El prospecto se quedó entre nosotras como un pequeño ultimátum bien vestido. Lo dejé quedarse ahí. Abrí mi carpeta y coloqué el acuerdo de confidencialidad en la mesa junto al prospecto de Gretchen. Los dos documentos estaban uno al lado del otro, dos versiones de la misma conversación apuntando en direcciones opuestas. Antes de que hablemos sobre inversiones familiares, dije, me gustaría que todos firmaran esto. Gretchen miró el documento sin alcanzarlo. Sus lentes de lectura estaban en una cadena alrededor de su cuello y los mantuvo allí como si ponérselos significara tomar el documento en serio. ¿Qué es esto? Un acuerdo de confidencialidad estándar para cualquiera que quiera involucrarse en mi vida financiera. Somos tus padres, Joe, no socios de negocios. No han sido mis padres en 10 años. El reloj de pie llenó el silencio. Las fosas nasales de Gretchen se dilataron una vez. Una microexpresión que nunca había podido controlar, el mismo indicio que precedía a cada contraataque que yo había presenciado en esta mesa. Todo lo que tienes, dijo, su voz ahora más baja, recalibrada al tono de autoridad que usaba cuando esperaba que la habitación estuviera de acuerdo. Lo tienes por esta familia. Te alimentamos. Te dimos un techo. Te dimos todas las oportunidades. Me dejaron dormir en el sótano durante 2 años mientras construía un algoritmo de compresión que ahora tiene licencia para la empresa de tecnología más grande de este continente. $60 millones al año y ustedes lo llamaron mi cosita de la computadora más de una vez. Tatum me lo repitió por teléfono. Ayer. Así que la frase está viva y coleando en esta casa. Yo nunca dije eso. Su barbilla se levantó. Sus ojos eran secos y afilados y completamente seguros. Los ojos de una mujer que ha editado su propia memoria tan a fondo que el borrador original ya no existe. Lo dijiste en Acción de Gracias hace 5 años cuando el tío Paul preguntó en qué trabajaba. Lo dijiste de nuevo cuando te dije que estaba comenzando mi propia empresa. Tatum me lo dijo por teléfono ayer por la mañana, lo que significa que todavía está en rotación. Mantuve mi voz estable, el mismo tono que usaba en las presentaciones técnicas donde los datos hacen el trabajo y la entrega solo mantiene la puerta abierta. La frase pertenece a esta casa, mamá. Negarlo no lo borra del registro. Tatum se encogió. La mirada de Wade cayó a la mesa. La boca de Gretchen se abrió, se cerró y se abrió de nuevo, su mandíbula realizando la función mecánica del habla sin producir sonido. Un desbordamiento de buffer de respuestas compitiendo por el mismo canal de salida. Tengo los registros financieros de la firma de consultoría de Tatum, continué. $340.000 del fideicomiso de la familia Arwick en 24 meses, 12 transferencias. El fideicomiso del abuelo. El designado para la educación y el avance de los descendientes de Arwick. Yo avancé por mí misma a través de 6 años de escuela nocturna con mi propio salario. Mi avance no le costó nada a este fideicomiso. El avance de Tatum costó $340.000 y sumando. Lo cual es más que toda mi educación universitaria. Tatum se llevó las manos a la cabeza. No fue una actuación, solo el movimiento de alguien demasiado cansada para mantener la cabeza en alto. Sus dedos presionaron sus sienes, y entre ellos pude ver su boca moviéndose, aunque no salían palabras, como si estuviera contando algo que solo ella podía escuchar. Ese dinero era para todos nosotros, dijo Tatum entre sus palmas. Mamá dijo que era flexible.
Fue lo suficientemente flexible como para cubrir tu negocio fallido durante 2 años. No fue lo suficientemente flexible como para comprarme un solo libro de texto. El rostro de Gretchen se puso blanco, luego rojo. El color moviéndose por su piel como el clima se mueve por un valle rápido y sin permiso. Sus manos se presionaron planas sobre la mesa, reflejando la postura de Wade de los minutos iniciales. Y por primera vez en toda la noche, ella y su esposo parecían estar haciendo lo mismo. No tienes derecho a acceder a esos registros. Son registros públicos, mamá. El fideicomiso informa al Estado de Carolina del Norte anualmente. Cualquiera puede sacarlos. Esto no es lo que se suponía que debía ser esta reunión. No, se suponía que yo debía escribir un cheque. Como siempre ha sido, excepto que ahora la cantidad tiene más ceros. Me volví hacia Wade. Estaba sentado muy quieto, como se había sentado durante cada confrontación en esta casa desde que yo tenía memoria. Las manos planas, la boca cerrada, los ojos en la mesa. La postura de un hombre que había pasado 30 años eligiendo el silencio sobre la verdad y llamándolo paz. Saqué el cuaderno verde de mi bolso y lo coloqué en la mesa entre nosotros. Lo abrí en la primera página. Su letra. Para Joe, que ve las cosas de manera diferente. Me diste esto cuando yo tenía 12 años, dije. Me llevaste al restaurante en Brandy todos los sábados durante 3 años y me enseñaste a programar en tu vieja Toshiba. Basic primero, luego Python, luego cómo funcionan las estructuras de datos. Pedías huevos revueltos y nunca explicaste por qué lo hacías. Simplemente aparecías. Mi voz estaba haciendo algo que yo no había autorizado, volviéndose más suave en lugar de más dura. Y lo permití porque esta parte de la historia no se trataba de volumen. Cada ecuación en este cuaderno es la base del algoritmo del que Global Tech está obteniendo una licencia por $60 millones al año. Tú plantaste esa semilla. Tú eres la razón por la que pude construir algo en absoluto. La barbilla de Wade cayó. Sus manos, aún planas sobre la mesa, comenzaron a temblar de una manera que me recordó a mis propias manos en el suelo del baño la noche anterior. Una vibración que proviene de un lugar más profundo que el músculo. Pero nunca dijiste nada de eso frente a ella. Miré a Gretchen, luego de vuelta a él. Ni una sola vez. Me diste un idioma secreto y luego fingiste que no lo hablabas. Me enseñaste a construir en la oscuridad y luego te paraste en la luz y no dijiste nada mientras ella les decía a todos que yo era la lenta. Lo sé, dijo Wade. 2 palabras. Sus ojos estaban húmedos y su voz se quebró en la segunda palabra. Un sonido como una viga cediendo finalmente después de años de soportar un peso para el que nunca fue clasificada. Tatum miró el cuaderno. Yo no sabía sobre esto, dijo, y fue la primera oración que había dicho en toda la noche que no había sido redactada por nuestra madre. La habitación contuvo la respiración. El reloj de pie hizo tic-tac. Tatum levantó la cabeza y miró el cuaderno. Luego a Wade, luego a mí. Y algo pasó por su rostro que yo nunca había visto allí antes. Algo que no era competencia ni lástima ni la pulida expresión en blanco que usualmente usaba en esta casa. Parecía reconocimiento, como si me estuviera viendo por primera vez o se estuviera viendo a sí misma por primera vez y no pudiera decidir qué era más desorientador. Gretchen alcanzó el prospecto como si acercarlo hacia ella pudiera restaurar la arquitectura original de la reunión. Podemos discutir la situación del fideicomiso más tarde. El punto es que Tatum necesita ayuda ahora y tú estás en posición de proporcionarla. Eso es lo que hace la familia. La familia también se presenta en las graduaciones, dije. La familia también llama en los cumpleaños. La familia también pone fotografías en la pared. El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado en ese comedor. Más fuerte que el reloj, más fuerte que cualquier discusión que yo hubiera escuchado a través del techo del sótano cuando era adolescente. Las manos de Gretchen yacían planas sobre la mesa junto al prospecto, y me miró fijamente con una expresión que no pude decodificar. Algo entre la furia y el borde más leve de algo que podría haber sido vergüenza, aunque yo no habría apostado dinero en ello. Cerré el cuaderno, deslicé el acuerdo de confidencialidad de vuelta a mi carpeta, dejé el prospecto donde Gretchen lo había colocado, intacto, con su espiral reflejando la luz del techo. No voy a invertir en la empresa de Tatum, dije.
No voy a financiar la imagen que esta familia tiene de sí misma. Pasaron 10 años fingiendo que yo no existía. Y luego un periodista escribió un artículo y de repente valí una llamada telefónica y una cena de estofado. Si alguno de ustedes quiere una relación conmigo, una de verdad. Saben dónde estoy. Pero comienza con honestidad, no con un prospecto. Me puse de pie, tomé mi bolso, dejé el birrete de graduación en la mesa junto al cuaderno abierto y el estofado intacto y los 2 documentos que contaban 2 historias diferentes sobre para qué era esta familia. Puedes quedarte con eso, dije, mirando el birrete. Ya no lo necesito. Nadie me siguió a la puerta. Pasé la pared de fotos una vez más al salir. El diploma de duque de Tatum, su retrato de bodas, la medalla de maratón, la foto de Navidad con mi rostro medio recortado, y en la parte inferior, en un espacio que no había notado antes porque había estado mirando a la altura de los ojos, y el espacio estaba cerca del zócalo. Un pequeño parche rectangular de pintura que era ligeramente más claro que el resto de la pared, del tamaño y la forma de un marco que una vez había colgado allí y había sido removido. No sabía qué había en él. No me detuve a preguntar. La puerta principal se cerró detrás de mí con el suave clic de un pestillo, no un portazo, y caminé hacia el auto de alquiler en la oscuridad. El aire de Charlotte era cálido y espeso, con lo último de la temporada de magnolias presionando contra mi piel. La luz del porche estaba encendida, proyectando un círculo amarillo en los escalones delanteros, y detrás de mí, podía escuchar el reloj de pie a través de la puerta cerrada, todavía haciendo tic-tac. Todavía midiendo el tiempo en una casa donde el tiempo se había movido de manera diferente para cada uno de nosotros. Para Tatum, había sido el reloj acelerado de los logros y la atención. Para mí, había sido el reloj lento de las salas de espera y los asientos vacíos y el silencio que se acumulaba como intereses de una deuda que nadie admitía deber. Conduje sin música, con las ventanas bajas. La humedad entró en el auto y se sentó en el asiento del pasajero donde había estado el birrete de graduación esa mañana. El volante se sentía sólido bajo mis dedos y mantuve ambas manos en él. A las 10 y a las 2, la forma en que mi padre me había enseñado en el estacionamiento de una iglesia cuando yo tenía 15 años. Su voz tranquila y específica. Manos a las 10 y a las 2, ojos en la carretera, y si alguien se te cruza, déjalo ir. Siempre había sido buena para dejar ir las cosas en el tráfico. En cualquier otro contexto, la habilidad me había tomado décadas desarrollarla. Mi teléfono vibró en la consola. Un número de Charlotte que no reconocí. Dejé que sonara. El cuaderno verde estaba en el asiento del pasajero ahora, donde había estado la carpeta, donde había estado el birrete antes de eso. La disposición de los asientos seguía cambiando y yo era la que decidía que se sentaba a mi lado. Mi teléfono vibró 2 veces más antes de que llegara a la rampa de acceso a la autopista. Dejé que ambas llamadas se fueran al buzón de voz. Lo que sea que tuvieran que decir podía existir en una grabación, un formato que podía procesar en mi propio horario, en mi propio espacio sin la presión de una respuesta en tiempo real. Esa fue la lección que la dislexia me había enseñado antes de que yo tuviera lenguaje para ella. No todas las entradas necesitan ser procesadas a la velocidad a la que llegan. Algunos datos se manejan mejor de forma asincrónica. En algún lugar pasando los límites de la ciudad, las luces de la calle disminuyeron y el camino se abrió y el cielo se convirtió en la versión de sí mismo que solo existe entre ciudades, oscuro y amplio y generoso con un tipo de luz que tarda millones de años en llegar. Conduje de la misma manera que programaba en líneas limpias, comprimiendo el exceso, manteniendo solo lo que era estructuralmente necesario para mantener todo unido. La autopista se extendía hacia adelante, y detrás de mí, Charlotte se encogió a un resplandor en el horizonte, de la misma manera que se había visto cada vez que me había alejado conduciendo de ella. Excepto que esta vez, el espejo retrovisor mostraba una ciudad en la que yo había sido honesta, y eso cambiaba la geometría de la partida. 4 meses después, mi oficina en Seattle todavía olía a alfombra nueva y a la máquina de café expreso que Rehena había insistido en que comprara para el equipo después de que me visitó una vez y declaró que el café de filtro era un insulto a la conciencia. Había contratado a 3 ingenieros, cada uno de ellos silencioso y preciso y el tipo de persona que comunicaba afecto arreglando errores en el código de los demás sin que se lo pidieran.
trabajábamos en un espacio de almacén convertido al sur de Pioneer Square, donde los techos eran lo suficientemente altos como para pensar, y la lluvia en las ventanas sonaba igual que en mi apartamento, excepto que ahora era música de fondo para algo que había construido con otras personas. Lo cual era una frecuencia completamente diferente. En la pared detrás de mi escritorio, había enmarcado la primera página del cuaderno verde. No el libro entero, solo la página con la dedicatoria de Wade y mi intento a los 12 años de diagramar el flujo de datos, los círculos y las flechas de una mente que ya estaba construyendo arquitectura antes de que tuviera el vocabulario para nombrar lo que estaba haciendo. Los visitantes a veces preguntaban por ella. Yo decía que era el primer borrador que estaba lo suficientemente cerca de la verdad, y la verdad completa era mía para guardarla. La firma de consultoría de Tatum había cerrado 2 meses después de la cena. Me había llamado la semana que sucedió, y mi cuerpo se preparó para el patrón familiar. Ira, un discurso de venta o el silencio cargado que precede a una solicitud de dinero. En cambio, me preguntó cómo había aprendido a programar. Papá me enseñó, dije. Los sábados por la mañana en un restaurante que ahora es un salón de manicura. Él nunca me dijo eso. Él nunca se lo dijo a nadie. Ese era un poco el punto. Hablamos durante 20 minutos. Fue incómodo, lleno de pausas que se extendían demasiado y oraciones que comenzaban en el medio y no iban a ninguna parte en particular. Me dijo que había aceptado un trabajo en una organización sin fines de lucro en Durham, algo relacionado con la redacción de subvenciones para programas educativos. Dijo que le gustaba que no tuviera nada que ver con las expectativas de nuestros padres. Le dije que probablemente era un buen lugar para empezar. Se rió, un sonido corto y sorprendido, como si hubiera olvidado que podía hacerlo. Habíamos hablado 3 veces desde entonces. No era amistad, no todavía, tal vez nunca, pero era algo más nuevo y menos decorado que lo que habíamos tenido antes, que no había sido nada decorado como cortesía. 3 llamadas telefónicas sin guión. 3 conversaciones donde ninguna de las dos estaba actuando para una audiencia de Gretchen. Durante la última llamada, me habló de una subvención que estaba redactando para un programa de alfabetización en las zonas rurales de Carolina del Norte. Y había hecho una pausa y dijo, sigo pensando en ti, en lo difícil que debió haber sido la escuela sin que nadie detectara la dislexia. Era la primera vez que alguien en mi familia usaba la palabra. Yo había dicho algo neutral, algo que mantenía la conversación en movimiento sin abrir una puerta por la que aún no estaba lista para pasar. Pero la palabra se quedó en mi pecho durante días después, un reconocimiento pequeño y preciso que llegó 20 años tarde y desde una dirección que no esperaba. Era delgado y nuevo y posiblemente temporal, y lo estaba dejando solo para ver en qué se convertía sin mi interferencia. Algunos sistemas necesitan tiempo para estabilizarse antes de empezar a optimizarlos. Un paquete llegó a mi oficina a principios de febrero. Reenviado desde mi apartamento. Sin remitente, pero la letra en la etiqueta era la de mi padre. Las mismas letras rápidas y pequeñas de la dedicatoria del cuaderno. Adentro, envuelta en un trozo del Charlotte Observer de un domingo que no pude ubicar, había una fotografía que nunca había visto. Wade y yo, sentados en la cabina del restaurante en la calle Brenry. Yo tenía 13 años en la foto, mi cabello en una cola de caballo, mis ojos en la pantalla de la computadora portátil, mi boca ligeramente abierta de la forma en que se ponía cuando me concentraba. Él estaba inclinado sobre mi hombro, señalando algo en la pantalla con su dedo índice, su otra mano envuelta alrededor de una taza de café. Ambos en el mismo mundo. En la parte posterior, en lápiz descolorido casi hasta la invisibilidad, sábado. La había guardado en su billetera. Eso era lo que decía la marca del pliegue. Años de doblarse y desdoblarse en la línea central, el papel suave y peludo en las costuras, gastado y delgado en las esquinas donde se presionaba contra tarjetas de crédito y recibos del supermercado. Y cualquier otra cosa que un hombre lleva en su bolsillo trasero a través de 10.000 días de vida ordinaria. El tipo de daño que solo le sucede a algo que una persona lleva a todas partes sin mostrárselo a nadie. Un archivo privado, un archivo comprimido que nunca transmitió pero que nunca borró. No venía ninguna nota con ella, solo la foto y el envoltorio de periódico y un matasellos de Charlotte. Me senté en mi escritorio durante mucho tiempo después de abrirlo. Mi café se enfrió, de la forma en que el café siempre se enfría a mi alrededor, un patrón tan consistente que bien podría ser un rasgo personal.
Los ingenieros estaban en la habitación del fondo, sus voces bajas y técnicas. El sonido de personas construyendo algo juntas, y el contraste entre ese sonido y el silencio en la fotografía era algo que podía sostener con ambas manos sin llegar a cerrar los dedos alrededor de ello. Gretchen había publicado algo en Facebook por la misma época, un gráfico con una cita sobre respetar el viaje de cada uno en una fuente diseñada para personas que confunden el sentimiento con el cambio. Ningún contacto directo conmigo, ni llamada telefónica, ni carta. A la tía Carol le había gustado la publicación. Reena le tomó una captura de pantalla y me la envió por mensaje de texto sin ningún comentario excepto un solo punto, que era la forma de Reena de decir todo y nada simultáneamente. La pared de fotos en el pasillo de mis padres, según un conocido mutuo con el que Reena se había topado en un evento de recaudación de fondos en Charlotte, aparentemente tenía un marco nuevo, pequeño, posicionado cerca del fondo. El conocido no se había acercado lo suficiente para ver qué había en él. Yo tampoco. Y si contenía mi rostro o simplemente otro de los logros de Tatum o algo completamente diferente era una pregunta que, por ahora, estaba eligiendo dejar sin respuesta. El birrete de graduación vivía en un gancho junto a la puerta principal de mi casa, al lado de mi chaqueta para la lluvia y un paraguas que había tenido durante 2 años y nunca había abierto. No era un trofeo, ni un símbolo, solo un sombrero que finalmente había usado. La borla se balanceaba cuando la rozaba al salir por las mañanas, contando el tiempo en un idioma que solo yo podía leer. Sostuve la fotografía de Wade en mi escritorio un martes por la tarde mientras los servidores zumbaban en la habitación del fondo y la lluvia golpeaba las ventanas y mis 3 ingenieros discutían en voz baja sobre la indexación de la base de datos de una manera que significaba que estaban felices. El pliegue en el medio de la foto había separado su hombro del mío, un doblez limpio a través del centro del encuadre, y pasé mi pulgar por él, sintiendo la textura de los años comprimidos en papel. Una parte de mí todavía revisaba. Cada vez que mi teléfono vibraba, había medio segundo en el que la señal llegaba a mi cerebro antes de que el procesamiento racional la alcanzara. Y en ese medio segundo, esperaba que fuera mi madre llamando para decir algo real. No la versión de orgullo de Facebook, no la voz de anfitriona, solo mi nombre sin una solicitud adjunta. Un saludo que significara te veo en lugar de te necesito. No pensaba que ese reflejo fuera a desaparecer por completo. Aprendes a vivir dentro del medio segundo. Registrar la entrada y luego dejar que la capa de procesamiento haga su trabajo. Reconocer la señal. Desechar el patrón falso. Continuar la ejecución. Lo que había construido nunca se trató del dinero. Aunque el dinero era real y los estados de cuenta de corretaje eran una prueba de que la competencia tiene un valor de mercado, incluso cuando tu familia no te asigna uno. Lo que construí fue un idioma. Cuando el que todos usaban me seguía traicionando, cuando las letras en la página se mezclaban y se reorganizaban por sí solas y mi boca no podía formar las palabras lo suficientemente rápido para igualar la velocidad de mi pensamiento, encontré un sistema diferente. Un sistema donde la precisión era posible, donde podías tomar un desastre de datos no estructurados, identificar la señal, eliminar el ruido y comprimirlo en algo limpio y funcional y verdadero. El código se quedaba donde lo ponía. Ejecutaba lo que le decía que ejecutara. Y cuando se rompía, los mensajes de error me decían exactamente dónde estaba la falla y por qué, lo cual era más de lo que nadie en ese comedor había hecho jamás. Mi padre me dio el cuaderno. Mi madre me dio la razón para llenarlo. Ninguno de los dos tuvo la intención de crear lo que crearon, que fue una persona que podía sentarse a su mesa, usar el birrete que nunca fueron a ver y decir la verdad sin necesitar que estuvieran de acuerdo con ella. El regalo y la herida llegaron de la misma casa a través del mismo pasillo, pasando la misma pared que nunca había exhibido mi rostro. Si Wade alguna vez colgó esa fotografía en el pasillo seguía siendo una pregunta abierta. Si la respuesta importaba era su propia incertidumbre, del tipo que aprendes a cargar de la forma en que cargas una llave para una puerta que podrías no abrir jamás. Algunas preguntas son más útiles al hacerlas que al responderlas. Una puerta entreabierta deja entrar más luz que una abierta de par en par. Puse la foto en mi escritorio junto a la página del cuaderno enmarcada. 2 cosas que mi padre me dio, una con palabras y otra sin ellas, ambas llevando el mismo mensaje en diferentes formatos de compresión. Mi computadora portátil tenía un nuevo conjunto de datos, un nuevo problema, una nueva arquitectura esperando ser construida desde cero. El cursor parpadeaba en la pantalla vacía, paciente y sin prisa,
sin pedir nada excepto lo que yo estuviera lista para darle. Comencé a escribir.